Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Hoy vamos a estar hablando sobre las medidas para personas que vienen deportadas a nuestro país. Y ya se encuentra con nosotros Héctor Antonio Rodríguez, él es director general de Migración y Extranjería, a quien le damos la bienvenida al set de Central de Noticias. Muy buenos días. Muchísimas gracias, buenos días, es un gusto compartir con ustedes este espacio. 2017 es un año, director, que sin duda le ha dado mucho trabajo a Migración y Extranjería. Usted ya hablaba sobre una reducción en general de las deportaciones que ronda el 39%, pero que sin duda tiene una gran preocupación, no solo en el tema nacional, sino también regional, que es la deportación de pandilleros. Hay un incremento considerable. ¿Y cuál es la situación en que se reporta hasta el momento? Bueno, sí, efectivamente, este año, desde que comenzó el año, desde que inició la nueva administración del presidente Donald Trump, hemos tenido progresivamente una baja en las deportaciones, tanto de Estados Unidos como de México. Esto no es solo El Salvador, hemos hablado con nuestros colegas de Honduras y Guatemala, que conformamos el Triángulo Norte de Centroamérica, y también hay una tendencia a la baja en general en las deportaciones. Esto quizás se debe principalmente a que quizás la política que más le ha funcionado al presidente de Estados Unidos y a su principal equipo es el temor que ha generado todos los anuncios que han hecho en relación a este tema de inmigrantes. Sin embargo, a pesar de que han disminuido las deportaciones, la gran preocupación de los salvadoreños y especialmente de nosotros, las autoridades de seguridad pública, es que la cantidad de deportados que tienen perfil de pertenecer a un grupo de pandillas ha aumentado durante este año de manera importante. El año pasado, por ejemplo, durante todo el año recibimos 514 deportados con perfil de pandillero. Sin embargo, este año, solo en los primeros 6 meses del año, ya reportábamos 556. Eso quiere decir que el número prácticamente se ha duplicado y es una preocupación de las autoridades. ¿Qué vamos a hacer con estas personas que están regresando al país con este tipo de perfil, que pudieran contribuir a aumentar el clima de violencia que ya vivimos en nuestro país? Ya se toman algunas medidas, se planteó dentro de la Asamblea Legislativa, las autoridades, ustedes mismos lo han dicho en los últimos días, se pretende buscar un registro de las personas que van a ingresar a territorio salvadoreño. Sin embargo, la preocupación aún es mayor y debería de incluir a más instituciones por el tema que todos los pandilleros que están siendo deportados de los Estados Unidos no tendrán incluso un trabajo inclusivo en nuestro país necesariamente. Hablemos un poquito más al respecto y ampliemos la situación de las medidas de control que van a tomar ustedes y cómo planean hacerlo, o si ya se está efectuando. Sí, esta propuesta que se presentó a la Asamblea Legislativa de una ley para el control de personas que regresan al país con perfil de pertenecer a una pandilla o a otro grupo delictivo, es parte del abordaje integral que estamos dándole al tema de seguridad, ¿verdad? Pretendemos ejercer un control en el territorio, es decir, saber dónde viven, que se estén presentando cada mes a la delegación policial más cercana a su comunidad, saber a qué se van a estar dedicando, ¿verdad? Y otros tipos de medidas que dictarán los jueces, como por ejemplo la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas, de portar armas, manejar vehículos, pudieran ser parte de las medidas que también esta ley autoriza a los jueces para dictar, y a la Policía Nacional Civil. En primera instancia, pues van a ser recibidos por nosotros, como siempre, en el aeropuerto. Según el protocolo. De acuerdo al protocolo que tenemos, hacemos una entrevista, tomamos datos. Luego la Policía Nacional Civil hace su trabajo al llegar a nuestro país, coteja bases de datos que tenemos nosotros, la policía, que nos envía el gobierno de Estados Unidos, porque también tenemos un protocolo para cruce de información. Entonces ahí se determina
más o menos el grado de peligrosidad de estas personas que regresan y las medidas que la policía en primera instancia va a dictar, que luego van a tener que ser ratificadas por un juez, y luego las medidas complementarias que un juez va a dictar ya en el terreno. En primer lugar, luego de la entrevista, el retornado va a tener que firmar un acta. Es una declaración jurada. Si miente en esa información que está plasmando en esa acta, pues ya, si después se comprueba que la información es falsa, pues ya estaría incurriendo en un delito. Si luego se le dictan medidas y las incumple, pues también estaría incurriendo en un delito, ¿verdad? Esta ley fue aprobada hace un par de semanas por la Asamblea Legislativa, por todos los grupos parlamentarios. Todavía no ha entrado en vigencia, estamos en la etapa de los trámites, de la publicación, etcétera. Pero una vez entre en vigencia, pues la policía tendrá que ejercer ese tipo de control junto con la Dirección de Migración y luego pues el papel que van a jugar los jueces en el terreno. Estas son medidas que a lo mejor debieron tomarse hace varios años en los gobiernos anteriores, cuando comenzaron a venir pandilleros deportados de Estados Unidos, que fueron los que vinieron a contagiar a muchos jóvenes en este país, y el resultado lo estamos viendo ahora, cómo se incrementaron las pandillas en El Salvador. Claro, dentro de la población hay mucho escepticismo en torno a qué tan efectivo pudiese ser este control de pandilleros y si ellos realmente llegarían a presentarse ante el juez a firmar. Eso por una parte. Sin duda, el incremento de la deportación de pandilleros está muy vinculada a la política de persecución que ha implementado el presidente Donald Trump. Incluso el fiscal general ya advertía que había comunicación directa con fiscales estadounidenses en torno a lugares específicos o persecución de pandilleros que ya tenían un récord criminal y que eran considerados de alto peligro. ¿Cuántos de los que han retornado hasta el momento han traído récord criminal y cuántos de los que han llegado, de los más de 500, han regresado con orden de detención y cuál es la situación que ustedes reportan? Bueno, hay algunos que acaban de cumplir una pena en Estados Unidos por delitos que cometieron allá, y una vez terminada la pena, la cárcel, son deportados a nuestro país. Otros han cometido delitos menores que no han merecido cárcel, pero cuando regresan a nuestro país pues tienen ese récord. Otros tienen orden de captura en El Salvador, es decir, se han ido huyendo de El Salvador porque han cometido un delito y tienen orden de captura, y nosotros la hacemos efectiva al regresar a nuestro país, es decir, la Policía Nacional Civil en coordinación con la Dirección de Migración. El año pasado, de los 514 que vinieron con perfil de pandilleros, 71 de ellos fueron detenidos en el aeropuerto al ingresar porque tenían una orden pendiente aquí en El Salvador. Durante este año también hemos hecho efectivo 46 órdenes de captura al llegar a nuestro país, de los 556 que han venido deportados con ese perfil y que tienen orden aquí en nuestro país. Sin embargo, los que no tienen orden de captura, pues únicamente podemos nosotros dictarle las medidas que ya esta nueva ley nos autoriza. El presidente Donald Trump ha mencionado que por lo menos 10.000 pandilleros de la clica MS es la que él tiene en la mira. ¿Los que han llegado todos pertenecen a esta estructura o también a la otra que también opera en nuestro país? ¿Y cuáles serían los puntos de donde están llegando más pandilleros y las zonas a las que se están trasladando en el país? Bueno, la gran mayoría de los que regresan con estos perfiles pertenecen a la MS. Quizás en un 80% pertenecen a la MS y los demás pertenecen a la Mara 18. Es importante hablar acerca de las medidas que se estarían implementando cuando ellos ya ingresen al país. Ya hablábamos acerca del registro, pero también dentro de la Asamblea Legislativa se contempla la posibilidad de que ellos sean obligados a estudiar y a reinsertarse en la sociedad. ¿Cree que esto sea posible? Bueno, es parte de las pretensiones, ¿verdad? También estaba planteado al principio de la discusión centros de internamiento, sin embargo los diputados no consideraron autorizar en este momento este tipo de centros.
Sin embargo, los jueces sí estarían facultados para ordenar un tipo de medidas como esa y, por supuesto, de no cumplirlas estarían incurriendo en un delito y ya pudieran ser detenidos por las autoridades. ¿Qué tan efectivas, director, pudiesen ser estas medidas de alguna manera para que no se vaya a salir de las manos el tema de la violencia, que ya pues las autoridades de justicia han hecho un trabajo y que han resaltado incluso en el tercer año de gestión del presidente Sánchez Serén como una de las carteras de Estado que mayor efectividad han mostrado en estos 3 años en torno al tema de la delincuencia? ¿Qué tan efectivas pudiesen ser estas medidas para evitar que los pandilleros que ya vienen desde allá incluso con otra forma de delinquir puedan de alguna manera venir a hacer que el tema se les salga de las manos a las autoridades? Ya vivimos un clima de violencia en el país y que, como usted bien lo dice, se ha combatido de manera frontal en los últimos años en este gobierno. Y los pandilleros que vienen deportados de Estados Unidos pudieran venir a sumarse, ¿verdad?, al cometimiento de delitos en nuestro país, y eso justamente es lo que queremos evitar. Es decir, es difícil poner un policía detrás de cada pandillero que regresa del país o de cada pandillero que ya vive y actúa en nuestro territorio. Sin embargo, estas son algunas medidas de control que podemos ejercer en el territorio. Es lo mínimo que pudiéramos hacer para evitar que estas personas incurran en cometimiento de delitos en nuestro país. Director, usted decía y señalaba un aspecto que es bien importante, que han disminuido la deportación de población migrante que no tiene nada que ver con las estructuras criminales, pero sí han incrementado las deportaciones de pandilleros en nuestro país. ¿Cree que esto ha venido a empeorar el clima de violencia que ya se ha registrado? Sí, por supuesto. En los últimos meses ustedes han visto cómo han incrementado los asesinatos en nuestro país. Pudiera deberse a varias razones. Sin embargo, esta pudiera ser una también de las razones que han contribuido al incremento de los asesinatos y el clima de violencia en nuestro país. Y claro, eso de alguna manera abre el panorama para que las autoridades pongan mayor énfasis o mayor atención a las zonas a donde están llegando estos miembros de estructuras criminales que no por vivir en Estados Unidos cierta cantidad de tiempo dejaron de serlo. ¿A qué zonas están llegando? ¿La zona central, occidental? Los puntos que ustedes han identificado donde los más de 500 han retornado hasta el momento. Bueno, es disperso, regresan para las diferentes zonas del país y dependiendo del motivo por el cual se hayan ido, porque posiblemente algunos tengan muchos años de vivir en Estados Unidos y no tengan arraigo aquí en el país. Otros posiblemente se fueron huyendo por un delito y son capturados, como ya dije. Otros pudiera ser que se fueron huyendo de la misma pandilla y no es posible que regresen a la comunidad donde él habitaba o a su comunidad de origen, porque en ese sentido correría el peligro de ser asesinado por la misma pandilla. Entonces buscaría otra zona para habitar en el país, pero en general están viniendo para todas las zonas del país. Le preguntaba eso porque generalmente cuando se habla de los retornados, generalmente siempre se dice que son de la zona oriental, de Surután, de San Miguel, de esos puntos. Generalmente cuando se habla de deportados siempre se dan esas zonas, que es los puntos a donde las personas están regresando. Claro, los principales departamentos en donde más se origina la migración hacia Estados Unidos y donde más retorna son San Salvador, Usulután, San Miguel, La Unión, Morazán, Aguachapán. Ahí están concentrada la mayoría de los retornados y es de estos departamentos a donde están regresando también en este momento. Director, ya que estamos hablando de temas de la violencia que afectan a los salvadoreños, ¿cómo va la situación de asilo, de solicitudes de asilo o viajes de familias completas hacia otros países con el propósito de evitar la violencia o familias que se sienten perseguidas por miembros de estructuras criminales? Bueno, en realidad las estadísticas lo que nos dicen que los motivos de la migración en El Salvador principalmente se debe a la búsqueda de mejores oportunidades económicas, a la búsqueda de un mejor empleo
de mejoras económicas para la familia. Esa sigue siendo la principal causa de emigrar en El Salvador. La segunda causa es la reunificación familiar, es decir, si más de 2 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, por supuesto que estos quieren tener a su familia con ellos y va a ser una lucha constante de querer llevar a sus hijos, a sus sobrinos, a sus padres con ellos hacia Estados Unidos. Y al verse frustrados porque no pueden hacerlo de manera regular, pues siempre lo van a intentar hacer de manera irregular. Y una tercera causa que aparece siempre pues es el clima de violencia que vivimos en nuestro país. En este momento pareciera que hay una desmotivación de los salvadoreños de hacer ese viaje hacia Estados Unidos, como dije anteriormente, posiblemente por el temor que generan los anuncios del presidente Donald Trump y sus principales funcionarios. Digo el temor porque quizás es lo que más le ha funcionado en la práctica, ya que otras medidas han sido bloqueadas incluso por otros poderes siempre dentro de los Estados Unidos y no han tenido éxito hasta este momento. Pero sí el temor de invertir dinero y ser devuelto inmediatamente quizás tiene ahorita detenida la migración hacia Estados Unidos. Nosotros creemos que esto pudiera ser temporal, es decir, en la medida que pudieran cambiar las políticas en Estados Unidos y que se abran oportunidades, los salvadoreños van a intentar irse nuevamente para Estados Unidos, de tal manera pues que nosotros siempre debemos estar preparados. Ahora, no solamente Estados Unidos es el destino claro, de la migración en El Salvador. Al verse frustradas las intenciones de llegar a Estados Unidos, pues los salvadoreños están buscando otros destinos como Europa, Italia, España, aquí cerca en Costa Rica también, Nicaragua es otro país atractivo ahora para los salvadoreños, es un país con un clima mejor de seguridad, ¿verdad? Y oportunidades, entonces también es un destino para los salvadoreños. Y es que generalmente estos países o en estas naciones hay más facilidad para un asilo, que es generalmente lo que busca la población. Ya vamos a continuar hablando sobre ese tema, tenemos que hacer una breve pausa comercial, director, pero al regresar continuamos hablando con Héctor Rodríguez, él es director general de Migración y Extranjería, sobre las medidas que se están tomando en torno a las deportaciones de pandilleros. No nos cambien. Somos Central de Noticias al Amanecer y nosotros continuamos con nuestro segmento de la entrevista y este día estamos hablando acerca de las medidas de deportación de pandilleros y se encuentra con nosotros Héctor Antonio Rodríguez, director general de Migración y Extranjería. Director, antes de irnos a la pausa hablábamos precisamente sobre los destinos que están utilizando ahora cientos de salvadoreños que deciden buscar otras condiciones de vida en otras naciones, países europeos, en Centroamérica, Costa Rica. Son naciones que generalmente ofrecen pues de alguna manera la inmediatez para legalizar el estatus en esos países. ¿Cómo ha estado las cifras de personas que no tienen vínculos con pandillas en torno a las deportaciones? Usted hablaba de una disminución, específicamente esto quiere decir que si comparamos que antes 300 personas salían a diario del país de forma ilegal, ¿qué es lo que nos dicen las cifras a estos momentos? Claro. La señal que nos da para decir que ahora menos salvadoreños están viajando hacia Estados Unidos es que tenemos menos detenciones en el territorio mexicano. El año pasado el 60% de las deportaciones que venían a El Salvador venían de México. Ahora ha disminuido grandemente, ha disminuido en un 60% las deportaciones de México con relación al año pasado. Y los reportes de las autoridades de Estados Unidos de las detenciones en la frontera sur también han disminuido enormemente, casi el 80%. Entonces, si no están siendo detenidos los salvadoreños en México y no están siendo detenidos tampoco en la frontera sur, eso quiere decir que ahora menos salvadoreños están yendo para Estados Unidos y en consecuencia menos salvadoreños están regresando en calidad de deportados.
Durante este año hemos recibido alrededor de 15.000 deportaciones en lo que va del año, que comparadas con el año pasado, en esta misma fecha, habíamos recibido alrededor de 25.000, ¿verdad? Es decir, la disminución llega casi al 40% de las deportaciones. Igualmente, la deportación de niñas, niños y adolescentes ha disminuido este año en un 61%. Es decir, menos niños están viajando, menos niños están regresando también en calidad de deportados. ¿Esto significa que hasta cierto punto están dando resultado las medidas que se han venido implementando por parte de las autoridades mismas? Por ejemplo, Cancillería de la República ha venido haciendo campañas, esto inclusivas a las familias, a los jóvenes, a los adolescentes, respecto a la situación de riesgo que existe al viajar hacia otro país de manera ilegal. Yo creo que todas estas medidas han abonado, tanto las medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos para generar temor, como las medidas que el gobierno de El Salvador ha tomado en el sentido de prevenir la migración irregular y de prevenir los peligros que conlleva este viaje, sobre todo para poblaciones vulnerables como son niñas, niños, adolescentes, mujeres. Todo esto ha contribuido. Pero además los programas que el gobierno también ha implementado, ya casi 2 años de implementación de este programa, se están viendo ya resultados. Hay más de 1.000 retornados que han sido colocados en empleos en diferentes sectores. Hay alrededor de 3.500 retornados que han sido vinculados con algún tipo de programa, principalmente de emprendedurismo. Hemos visto cómo se les ha entregado capital semilla, otros grupos se les ha entregado implementos que les van a servir para la actividad productiva a la que se van a dedicar. Entonces, estas personas que ya están iniciando un negocio en el país, o jóvenes que ya están teniendo una beca para estudiar en el país, seguramente no van a intentar irse nuevamente para Estados Unidos. Entonces nosotros estamos convencidos que la palabra clave es oportunidades, y sobre eso estamos trabajando. Nosotros también como Migración, que hasta hoy nos ha correspondido el tema de la recepción y que hemos logrado consolidar en el Centro de Atención al Migrante un sistema integral de recepción que nos ha funcionado muy bien al involucrar 10 instituciones del gobierno en este proceso y otras organizaciones. Ahora estamos también incursionando en el tema de la inserción, es decir, en el tema de ofrecer oportunidades a los salvadoreños aquí mismo en El Salvador para evitar que se vayan nuevamente para Estados Unidos. Y de esto quizás el éxito también está muy vinculado a la disminución de las familias completas que se estaban yendo hacia Estados Unidos y de los menores no acompañados. El hecho de que la cifra haya reducido considerablemente también indica que, por ejemplo, lo que usted ya mencionaba, las políticas de temor que se están implementando en Estados Unidos, como por ejemplo sancionar o proceder legalmente en contra de los padres que auspicien el traslado de un menor hacia Estados Unidos de forma ilegal, también de alguna manera ha incidido en que reduzcan los números. Claro, yo lo decía anteriormente, ¿verdad? Las intenciones del presidente de Estados Unidos por disminuir la migración irregular lo han llevado a proponer cambios en la legislación. Todavía eso está a nivel de anuncio, no hay nada concreto, pero si esto llega a concretizarse, pues seguramente va a desmotivar mucho más la migración hacia Estados Unidos por el temor de ser detenidos tanto los padres como también los reincidentes, que es una de las pretensiones, que si usted reincide en irse de manera irregular a Estados Unidos, pudiera ser detenido y guardar prisión por varios años. Entonces, por supuesto que esto está generando temor también los anuncios de algunos funcionarios de suspender el TPS, sí, ¿verdad? Una vez termine este periodo por el cual está autorizado. No han sido todavía anuncios oficiales, han sido declaraciones, opiniones de algunos funcionarios de Estados Unidos.
Nosotros creemos que suspender el TPS generaría más migración irregular, porque seguramente la gran mayoría intentaría quedarse de manera irregular en Estados Unidos. Otros, si son deportados, intentarían irse nuevamente para Estados Unidos, porque son personas que tienen más de 20 años de vivir en Estados Unidos y posiblemente tengan toda su vida hecha allá y van a intentar irse nuevamente. De tal manera que no creemos que esa sea una medida prudente, y ojalá pues los funcionarios de Estados Unidos tomen en consideración que suspender el TPS generaría más migración irregular. ¿Cómo se encuentra la migración hacia nuestro país y qué medidas se estarían tomando por parte de ustedes como autoridades? Bueno, El Salvador, además de ser un país de origen de la migración, también es un país de tránsito de la migración, pero un país de destino también, principalmente para los centroamericanos. Muchos guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses viven en nuestro país. Esto se incrementó a partir de la dolarización en El Salvador, porque ganar dólares es atractivo. Claro. Al llegar a Nicaragua, al llegar a Honduras y cambiarlo por la moneda local, pues se multiplica grandemente. Sí. Entonces, pero esto no es de hoy. Centroamericanos viven desde hace muchos años en nuestro país. Hay familias que aquí han crecido, han nacido sus hijos, aquí trabajan, estudian, y por lo general no hay una cultura de regularizarse, es decir, de ir a migración, ir a sacar una residencia o ir a nacionalizarse. Principalmente hemos detectado que es porque consideran que los trámites son muy complicados, y porque el costo de regularizarse también, sobre todo porque son familias de escasos recursos y no les alcanza para regularizarse. Entonces, nosotros como gobierno estamos tomando la iniciativa en Centroamérica de regularizar a los centroamericanos que viven en nuestro país. Vamos a presentar la próxima semana una ley transitoria a la Asamblea Legislativa para regularización de centroamericanos, que pretendemos que la Asamblea Legislativa nos autorice, en primer lugar, disminuir los cobros que hacemos por la residencia permanente y por la nacionalización, y en segundo lugar, disminuir los trámites al mínimo también, que son las dos condiciones que nos van a permitir motivar a los centroamericanos para que se regularicen, además de que vamos a llevar campañas hasta los lugares donde viven más centroamericanos. ¿Qué pretendemos con eso? Bueno, primero, hacer valer los derechos de los centroamericanos, es decir, que ellos puedan tener un estatus migratorio regular, para que puedan tener un empleo en condiciones normales como las tienen los salvadoreños, pagar impuestos también, que tanto necesitamos los salvadoreños, que se les respeten sus derechos laborales. En el tema de seguridad pública, para nosotros es preferible tener controlados a los habitantes que viven en nuestro país, ¿verdad? Tener un registro, y las personas que hayan cometido delitos, centroamericanos que hayan cometido delitos en El Salvador, pues no van a poder ser regularizados. Después de estos 2 años que vamos a dar de oportunidad para que los salvadoreños se regularicen, ya posiblemente pudiéramos implementar otras medidas, como por ejemplo expulsar a aquellos que no se regularicen y que hayan cometido delitos o tengan récord criminal en nuestro país. Ahora les vamos a dar una mano por 2 años para que se regularicen, y es una política con la cual pretendemos también que los países vecinos hagan lo mismo, es decir, que haya reciprocidad. Nosotros hemos cabildeado este tema con las autoridades de los países vecinos donde viven salvadoreños también. No hay una política en Centroamérica de persecución ni de expulsión de centroamericanos, no lo tiene ningún país de Centroamérica, mucho menos nosotros. Nosotros estamos tratando a los extranjeros como queremos que nosotros traten a los salvadoreños fuera de nuestra frontera.
Esta ley ha sido consultada con diferentes sectores. Ya los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores tienen conocimiento de esta ley. También hemos ido a presentarla al Parlamento Centroamericano, donde han estado autoridades de Cancillería y de Migración, de tal manera que creemos que tomando nosotros la iniciativa, también vamos a poder lograr que los países vecinos tomen medidas como esta para regularizar a los salvadoreños que viven en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. En Belice viven muchísimos salvadoreños. No sé si sabían que el 40% más o menos de la población de Belice son salvadoreños. Entonces nosotros estamos velando porque en Belice se les respeten los derechos y se abran oportunidades para regularizar a los salvadoreños. Sobre todo que cuando no hay una legalización hay un subregistro. Las cifras no son exactas de cuántas personas, ya sea de Honduras, de países del Triángulo Norte también como Guatemala o incluso de Nicaragua, pudiesen estar residiendo en nuestro país. Y usted apuntaba muy bien una situación que quizás es una de las situaciones que más pues ha impedido que estos salvadoreños, estos residentes o que vienen de países vecinos, que residen en el país, legalicen su situación, que está muy vinculada a su situación económica. Y es que cuando hablamos de algo que pudiese generarnos la salida de dinero, no nos gusta y finalmente siempre tendemos a, de alguna manera, pues reclamar. Así es. En ese sentido, hay un debate por ahí, o se generaron algunas críticas sobre el cobro al pasaporte. Y usted ya en otras declaraciones decía en torno a que desde 2012 se venían cobrando los $25 y que pues por una decisión de la sala se detuvo ese cobro hasta que pudiese ser aprobado en la Asamblea Legislativa, para que nos amplíe sobre eso. Sí, es importante aclarar que no hemos hecho ningún incremento al pasaporte como se ha querido manejar. Desde el 2012 nosotros ya veníamos cobrando los $25, que por cierto es el pasaporte más barato de Centroamérica. Es el pasaporte, no solo de Centroamérica, de la región. Es el pasaporte más barato y el pasaporte más eficiente. Nosotros tenemos un pasaporte con excelentes medidas de seguridad, damos un excelente servicio de emisión de pasaporte, somos de los pocos países que entregamos el pasaporte en el momento. En otras partes del mundo se tarda 8 o 10 días, tienen que enviárselo a su casa. Sin embargo, nosotros hemos hecho un esfuerzo por estar en el territorio, es decir, tenemos 8 sucursales distribuidas en todo el país y hemos incrementado personal, hemos comprado más equipo y ahora damos un servicio más eficiente. Esto no lo pudiéramos lograr si con un precio de $12 el pasaporte. A nosotros emitir un pasaporte nos cuesta alrededor de $18. Si estábamos cobrando 12, pues obviamente estábamos teniendo un déficit. Entonces la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional en el 2016 dice, no cuestiona los $25, lo que cuestiona es la forma en que se autorizó el incremento en el 2012, que se hizo mediante decreto ejecutivo y tenía que ser mediante decreto legislativo. Entonces lo que la Corte dice, presenten esta reforma que hicieron en el 2012, preséntenla a la Asamblea Legislativa y que la Asamblea se la autorice. Mientras tanto, suspendan el cobro de $25 como una medida y vuelvan a cobrar 12. Entonces nosotros hicimos lo que la Corte dictó en la sentencia. Presentamos la reforma a la Asamblea Legislativa, sin embargo la Asamblea no atendió esta solicitud de inmediato y por varios meses la iniciativa quedó en la Asamblea y fue hasta hace muy poco que la retomaron y hace 2 semanas la Asamblea autorizó ya nuevamente el cobro de los $25. Todavía no ha entrado en vigencia, no ha sido publicado en el diario oficial, pero en estos días ya va a ser publicado y va a ser efectiva y vamos a cobrar nuevamente los $25 que veníamos cobrando desde el 2012. De no hacerlo, créanme que el servicio no pudiera ser tan eficiente como lo estamos haciendo. Hemos dejado de percibir alrededor de $3.8 millones en estos meses que hemos cobrado nada más $12. Y sobre todo es importante decir que se incrementó un año de vigencia. Exactamente, además de
cobro de los $25 que autorizó la Asamblea Legislativa. También la Asamblea propuso que la vigencia ya no fuera de 5 años, sino que de 6 años. Entonces, una vez entre en vigencia este decreto y usted va a sacar su pasaporte, la vigencia ya va a ser de 6 años. Debería ser retroactivo. Director, ya para ir finalizando, coméntenos cómo se encuentra la zona de las fronteras, o sea, hablando de los trámites que se realizan ahí, porque muchos continúan hablando de la situación tardía, muchos otros el tema de la seguridad, que en la zona de Guatemala se mantienen los asaltos. ¿Cómo se encuentra la zona de las fronteras? Bueno, ya estamos por entrar a una temporada de vacaciones de agosto, y obviamente pues en agosto siempre y en las temporadas de vacaciones siempre va a haber cola, porque todos queremos pasar al mismo tiempo, principalmente para Guatemala. Una de las ventajas que tenemos ahora es que con Guatemala hemos firmado un acuerdo de paso fácil, es decir, o paso ágil, un solo control al lado de las fronteras, y eso nos ha funcionado bien. La mayoría del turismo, la mayor parte del turismo pasa por la frontera Las Chinamas. En esa frontera también tenemos unas ventanillas que son una especie de autoservicio, que usted puede pasar en su vehículo y puede hacer su control. Y otro avance que hemos tenido también es que hemos adquirido unos equipos móviles que son una especie de teléfono celular, que el oficial se acerca al vehículo y puede hacerle el control ahí sin necesidad de que usted se baje. Todas estas medidas creemos que van a contribuir a que el paso sea hoy mucho más. ¿Y en cuanto al transporte de carga? En cuanto al transporte de carga, nosotros insistimos en que hagan uso, bueno, se refiere al transporte de carga y no de pasajeros de turismo, ¿verdad? Sí, ahora es transporte de carga. Sí, bueno, el transporte de carga principalmente le corresponde a la Dirección de Aduanas, ya que ellos hacen el control de mercaderías y nosotros el control de personas. Sin embargo, estamos en un equipo discutiendo no solamente un equipo de gobierno, sino que también la empresa privada está involucrada. Trabajo conjunto, ¿no? Un trabajo conjunto para discutir medidas que nos llevarían a facilitar el paso de mercaderías por las fronteras. Incluso el presidente de la República ha anunciado en estos días, vamos hacia la unión aduanera, ¿verdad?, con Guatemala. Qué bueno. Que ya es una medida que entre Guatemala y Honduras la tomaron recientemente. Nosotros también vamos hacia la unión aduanera y en eso justamente estamos trabajando. Este viernes tenemos una jornada de trabajo con el Ministerio de Economía y con los empresarios que están involucrados también en este proceso. Sin duda, director, muchos temas que involucran a la Dirección General de Migración y Extranjería. Por supuesto, para la población el tema de las deportaciones y sobre todo de pandilleros es una de las situaciones que más aqueja y que seguramente va a tener en la mira a la institución por lo que resta del año, y por supuesto esto con relación a las medidas que se están tomando en torno al tema. Agradecemos su presencia al set de Central de Noticias y por supuesto queda invitado para próximas entrevistas. Muchísimas gracias, buen día. Gracias a usted, y nosotros con esta información nos vamos a una breve pausa y regresamos.